¿Qué tal, amigas y amigos hispanoparlantes que nos sintonizan a través de www.elvenezolanotv.es, transmitiendo desde Madrid, capital de España y corazón de la península ibérica, para toda esa gente que quiere enterarse de temas de actualidad? Y es que hoy tenemos a Emilio Ramírez de Matos, abogado y doctor en Derecho, socio director del despacho de abogados Ramírez y Crespo. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias. Gracias tú por estar aquí, porque representas un bufete de abogados muy importante en principio, y es una curiosidad que quiero tocar contigo antes de entrar en materia, porque vamos a tocar asuntos que tienen que ver con la inmigración. De Venezuela se está viniendo mucha gente a Europa, especialmente a España, claro, porque tenemos la lengua común, el español, y porque hay oportunidades de negocio. De eso nos va a hablar Emilio, que es un experto, y fíjense ustedes que lo quería comenzar por la curiosidad, preguntándote qué tal les va a ustedes con ese bufete que abrieron en 2014 en Irán, nada más y nada Pues menos. muy bien. Nosotros tenemos varios despachos espejo nuestros en diversos puntos del mundo, y en febrero de 2014 abrimos un despacho propio en Teherán, y la verdad es que muy bien. O sea, tanto lo hemos abierto para doble dirección, digamos, tanto empresas españolas o intereses económicos europeos que quieran ir a desembarcar en Irán, porque está habiendo muchísimas posibilidades, tanto a nivel de construcción, de energía, de tecnología y demás, como inversión iraní que quiera venir a España. Tenemos ya varios clientes que están empezando a comprar inmuebles y demás. O sea, está siendo muy interesante la relación con Irán. Nosotros apostamos en 2014, principios, febrero de 2014, fue cuando ya abrimos e institucionalizamos el despacho allí, y apostamos porque entendimos que Irán tenía que abrirse. Es decir, Estados Unidos no se podía permitir tener Irak, tener Siria y tener todo ese frente levantado, y el régimen político en Irán estaba comenzando a ser más abierto. Estados Unidos también lo vio, y bueno, pues hemos sido de los primeros en estar allí. ¿Ustedes se adelantaron entonces a la reciente decisión de Estados Unidos de levantar el bloqueo a Irán? Ya se veía que iba, o sea, como estaba toda la negociación del acuerdo nuclear y demás, pues bueno, nos asociamos con un despacho allí iraní y nos hemos instalado. Está yendo muy bien, la verdad, en Teherán. Hace poco estuvo el ministro de Relaciones Exteriores de España en Irán, precisamente tendiendo la alfombra roja pues de bienvenida a los iraníes que quieran invertir en España, y un poco pues también tratando de abrir las puertas a aquellos inversionistas españoles que quieran a su vez ir a Irán. ¿Cómo está ese flujo entre Irán y España? ¿Hay muchos iraníes que quieren invertir en España y a su vez hay españoles que quieren ir? Hay muchas empresas españolas y españoles, por supuesto, que quieren empezar a ir a invertir a Irán. Por lo que digo, hay muchas posibilidades. Es decir, a nivel energético es un territorio virgen, a nivel construcción también, y es un país con mucha riqueza, es decir, un país que tiene muchos recursos. Y de la misma forma hay mucho ciudadano iraní que tiene posibilidades de venir a España y pues invertir en un inmueble, invertir en un negocio. Sobre todo nosotros el target que tenemos son iraníes que han venido a invertir en inmuebles. Como sabes, con los inmuebles tienen derecho si inviertes en inmuebles con unas determinadas cantidades de dinero, tienes derecho a residir de forma permanente en España sin ningún tipo de problemas. Ese es el target que tenemos. Esto pareciera echar por tierra un poco los miedos, sobre todo de los sectores más conservadores, en el caso de los republicanos en Estados Unidos, y bueno, ciertas voces que también en España pues alzaron la voz y armaron un escándalo frente a esta nueva etapa de la política norteamericana de Estados Unidos que abría las puertas hacia Irán. ¿Tú crees que Irán ha cambiado? Que haya... Yo he estado ya 2 o 3 veces. Mi sensación allí es que es un país que se está abriendo, es un país al cual hay que darle oportunidades. Es un país que está empezando a abrirse. No es o sea, claro, yo la primera vez que llegué, pues llegas con cierto respeto, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué no me voy a encontrar, ¿no? Y ves gente amable, gente abierta y gente con ganas de salir al mundo, ¿eh? Es decir, que el iraní no es nada extremista, ¿eh? Es decir, son persas. No olvidemos que Irán, antes de ser Irán, era Persia, o sea que es que no es un país con muchas oportunidades, ¿eh? Ahora tenemos que cambiar de Medio Oriente hacia América, porque tu bufete no solamente se encarga de resolver y de gestionar asuntos vinculados con las inversiones hacia Irán, sino también atiende a muchos venezolanos que tienen ganas de venirse a España, que quieren invertir, que tienen algunos capitales, pero que no los pueden sacar de Venezuela. ¿Cómo está la cantidad de venezolanos que te están consultando? Porque me mencionabas que pareciera haber un crecimiento exponencial en la cantidad de venezolanos que se acercan a Ramírez Crespo para
plantearles dificultades, problemas a resolver y lograr establecerse definitivamente en España. Hay muchos venezolanos que Sí, están en esta situación. y empieza a haber cada vez más. Es decir, llevamos año y medio, 2 años que empezamos a notar ese aumento exponencial del flujo venezolano hacia España. El venezolano tiene una idiosincrasia idéntica a la filosofía y cultura española, con lo cual en España se siente muy cómodo. España es un país que empieza a tener, somos si no el primero, el segundo país que está creciendo más en la órbita de Europa y con muchas posibilidades. Entonces el venezolano, que es un ciudadano inteligente, pues se da cuenta de eso. Y frente a cualquier otro país europeo, en el cual pues a lo mejor hay más dificultad de idioma, de la cultura o de la forma de ser, pues prefiere España. Y cada vez tenemos más, españoles, venezolanos que quieren venirse a España, pues a invertir, a comprar un inmueble, a montar un negocio, o venir simplemente porque quiere tener su residencia en España. Me estás diciendo que desde hace 2 o 3 años más o menos ha visto un crecimiento. Sí, ¿no? exponencial. ¿A qué se deberá eso? Bueno, pues por lo que digo, España está siendo un país interesante para la inversión y los venezolanos, pues imagino, también quieren empezar a sacar fondos o ponerlos a recaudo en un sistema más seguro quizás que el venezolano. Ese es uno de los principales problemas, cómo sacar los fondos de Venezuela, un país que tiene control de cambio. En ese sentido, ¿cómo asesoran ustedes a la gente que de allá quiere Nosotros venirse? a la gente le damos un asesoramiento completo. Es decir, hay, digamos, podemos establecer para ese inversor diversas vías. La primera es la de alguien que quiera comprar un inmueble. Sabemos que en España, con la ley de emprendedores y con la nueva regulación, la persona que invierta en un inmueble que su valor sea superior a $500.000 euros, a 500.000 euros, va a tener derecho a una residencia. Él, su cónyuge, sus ascendientes y sus descendientes. Esto se ha modificado ahora, hace mes y pico, porque antes a ese inversor solamente se le permitía, digamos, meter dentro de esa visa, de esa posibilidad de residencia, a los descendientes menores de 18 años y al cónyuge. Es decir, a los hijos y al esposo. A los hijos menores de 18 años y al esposo o esposa. Ahora lo hemos abierto y vamos a permitir que cualquier descendiente, siempre y cuando dependa del padre, claro, hoy en día un niño de 20 años no suele ser independiente, claro, sigue dependiendo de su padre porque está estudiando en la universidad en Estados Unidos, en Venezuela o lo que fuere. Entonces hemos abierto ese abanico para que los descendientes, siempre y cuando dependan económicamente del comprador del inmueble, puedan también estar protegidos por esta residencia. Los ascendientes también, que no estaba contemplado, y un punto muy importante, y es que si ese venezolano viene a España y compra un inmueble, o hace lo que vamos a hacer ahora, lo que te voy a explicar ahora más adelante de las distintas vías, antes se le obligaba a volver a su país y pedir en la embajada el visado y retornar otra vez. Ahora hemos eliminado ese trámite. Ya no hay ese paso. Ya no es necesario. Muy engorroso, además. Es muy engorroso. Y caro. Es caro y además muy complicado, porque tengo clientes que les es muy difícil encontrar billetes para salir de Venezuela. Tengo algunos clientes que se han ido por el visado cuando no teníamos esta modificación y han estado 2 o 3 meses teniendo derecho a estar en España sin poder salir de Venezuela. Entonces, ya hemos eliminado esa traba administrativa y ya ese venezolano que esté aquí, que compre ese inmueble, ha venido como turista o ha venido, digamos, diciendo que sí, que viene a ver inmuebles, que también puede decirlo en el consulado, ya se queda aquí directamente. Y lo documentamos en unos 20-25 días, a él y a sus ascendientes, descendientes y cónyuge. Es decir, no es que tiene que venir, comprar el inmueble, regresar a Venezuela, sacar la visa, volver a España. Ah, pues fíjate. Lo hacemos todo. De hecho, nosotros incluso podemos comenzar los trámites antes de que llegue él. Es decir, podemos empezar ya a hacer la señalización de los inmuebles y hacer todo. Lo importante a destacar en este aspecto es que el inmueble tiene que ser de más de $500.000 euros, pero tiene que ser pagado por más de $500.000 euros. No vale que el venezolano invierta 300.000 y se hipoteque en 200.000. Se puede comprar un inmueble de 1 millón, pero que sí que hipoteque como máximo $500.000, porque sí que tiene que desembolsar $500.000 euros. Eso es muy importante de aclarar. Pero ese venezolano que ha venido aquí ya se queda aquí, acredita que está comprando el inmueble y mientras se hace todo el trámite ya está aquí legal.
y la tarjeta se la tenemos en 20-25 días desde que firmamos la escritura. Eso es para los que compran inmuebles. Sí. Luego hay gente a lo mejor que no quiere arriesgar e invertir medio millón de euros. O no tiene para invertirlos. O no tiene para invertirlos, correcto, ¿no? Entonces, son personas que a lo mejor quieren invertir 100.000, 120.000, 150.000 en un negocio que va a crear puestos de empleo en España. Sí. Va a crear trabajo. Entonces, pues porque tiene una patente, porque tiene un sistema X, o porque directamente pues, quiere montar un restaurante venezolano y va a contratar a 2 españoles de camareros, ¿eh? Claro. Entonces nosotros les asesoramos en montar ese business plan, les asesoramos en hacer absolutamente todo lo que es la tramitación y montar todo el negocio y la llevanza del mismo. Ese venezolano va a poder venir él, su familia y sin ningún problema, ¿eh? Luego está una tercera vía dentro de esta ley de emprendedores, que sería aquellos venezolanos que no quieren invertir en inmuebles ni quieren invertir en un negocio. En un negocio, porque claro. les parece riesgoso. En ese caso, cabe la posibilidad, esa es superior la inversión, de un venezolano que invierta en fondos o empresas españolas por 1 millón de euros. Esos son los menos que tenemos. Son gente que no se quiere arriesgar, gente que tiene el dinero y quiere ponerlo ahí para que le rente. Pues bueno, pues esos también tienen junto con toda su familia derecho. Pero luego hay una cuarta vía, hay varias vías, ¿no? Pero dentro de esta ley de emprendedores hay una cuarta vía que es la residencia no lucrativa. Residencia no lucrativa. Esta es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque no va a representar prácticamente una inversión del monto que estamos hablando anteriormente. Ese señor o señora va a venir a España simplemente acreditando que tiene suficientes rentas para vivir en España sin tener que realizar una actividad lucrativa, es decir, sin tener que realizar un trabajo, ¿eh? Con unos determinados montos que acreditemos que va a ganar al año, va a poder venir sin ningún problema. Eso también es una vía muy interesante para aquel venezolano pues, que a lo mejor no tiene los 150.000 euros para invertir en un negocio. Claro. Entonces, acreditando unos determinados montos y acreditando pues, que tiene rentas allí en Venezuela, pues porque tiene un piso alquilado, porque tiene algo que le permita subsistir en España sin necesidad de realizar una actividad laboral, va a poder también venir aquí. Eso es una vía muy interesante. Por eso se dice no lucrativo, porque no vienes a trabajar, pero no vas a ocupar puestos en mercado de trabajo, pero sí tienes cómo sostenerte en España. Al gobierno le importa mucho que la persona que venga de fuera o cree puestos de trabajo, o cree riqueza, o no ocupe un puesto de trabajo, porque tenemos un mercado laboral que si bien está yendo a mejor, estamos disminuyendo todo lo que es la cuota de paro que teníamos de desempleo que teníamos hasta hace 2 años aproximadamente, la tendencia está invirtiéndose. Ahora mismo tenemos una tendencia a positivo. No obstante, el gobierno todavía es muy conservador a ese aspecto y trata de proteger ese mercado para los españoles y residentes. Es decir, un residente en España sí que va a poder reagrupar a sus familiares y van a poder venir a trabajar. Pero lo que no se quiere es que venga un venezolano o un americano o un francés, bueno, franceses son europeos, perdón, alguien extracomunitario venga a España a ocupar un puesto de trabajo dándole prioridad a esos residentes que ya están en España o a esos españoles. Es decir, que tiene muy pocas oportunidades el inmigrante, sea venezolano, colombiano, ecuatoriano, que venga a buscar un trabajo formal. A buscar un trabajo formal prácticamente hoy en día está cerrado ese mercado. Sí es verdad que se pueden buscar formas. ¿Por qué? Pues porque el trabajador venezolano que es cualificado y viene a trabajar como técnico en Abengoa o viene a trabajar para un proyecto de una empresa que va a desarrollar un sistema informático para un banco. Claro. Es decir, hay ciertos puestos de trabajo tecnológicos, estratégicos o cualificados que sí siguen abiertos y que siguen siendo muy interesantes para el venezolano. Pero, por ejemplo, la construcción es un sector que está ahora mismo absolutamente cerrado. Es decir, el mercado exterior para la construcción está cerrado, porque tenemos mucha gente en el desempleo en ese sector. Pero hay sectores estratégicos que sí que siguen abiertos y son interesantes para esos venezolanos que quieran venir. Por ejemplo, informáticos, energía,
muchos sectores que son muy interesantes. Y en el- Cualificados. perdón. Cualificados, claro. Y en el caso de los autónomos, es decir, alguien que diga, yo no tengo capitales para invertir 500.000 euros en un inmueble ni para invertirlos en un fondo, pero tengo una destreza o una habilidad especial que me permitiría ganarme la vida sin llegar a ser un trabajador cualificado. No se me ocurre nada por los momentos, pero alguien que pudiera llegar a España se inserta como autónomo y ofrece servicios de plomero o de jardinero o de peluquerías para animales, para perros, por ejemplo. Esa parte la va a Oficios tener, que se me ocurren. o sea, esa parte la va a tener complicada, Ujú. a no ser que demostremos, que es lo que nosotros hacemos, con un buen business plan, que lo que se está haciendo es algo innovador, algo, o sea, de plomero, pues un fontanero en realidad, salvo que traiga, que ha descubierto una patente que hace que la cañería se desatasque de una forma determinada y que por tanto va a instaurar esa patente en España y que esa patente va a dar puestos de trabajo a ciudadanos que están ya residiendo en España, pues salvo ese caso, un puesto de trabajo tan estándar como este que me estás comentando sería complicado. Claro. Pero sí puede ser interesante un autónomo que viene y dice voy a montar un restaurante y ese restaurante es específicamente venezolano y va a dar trabajo a españoles y vamos a invertir un X. Hay que demostrar que vamos a invertir algo, o bien en tecnología, o bien económicamente, o bien en material humano, es decir, porque aportamos una patente, aportamos algo interesante para el mercado. Y ese algo estaría entre qué márgenes para el caso de los autónomos, que es el que estamos tocando. ¿Entre qué márgenes? ¿En qué sentido? Por ejemplo, que va a invertir algo. Cuando tú dices tiene que demostrar que va a invertir algo, me imagino que no será el límite que impone la ley de 500.000 euros. No, que va a invertir 100.000, va a Ajá. invertir 120.000, como decía antes. Va a invertir algo que demuestras al gobernador, al Estado, que estás haciendo una apuesta por ese mercado español. Pero ese señor que tiene esos 100.000 también puede venir como no lucrativo, Claro. sin poner en riesgo ese dinero, es decir, y puede venir aquí como no lucrativo, empezar a vivir aquí y luego decidir si se quiere cambiar al mercado de trabajo, es decir, somos flexibles en eso. ¿Cómo ves tú el desempeño económico para los próximos meses? Obviamente hemos visto las noticias que han surgido a partir del verano. Rajoy ha sido muy optimista. El gobierno en general, bueno, ha celebrado las cifras, los números y las estadísticas con una sonrisa, con mucho optimismo. ¿Tú crees que eso dé pie a pensar que España puede ser nuevamente una receptora de inmigración como en años anteriores? Sí, con tiempo sí. España empieza a repuntar, como digo, la tendencia se está invirtiendo, Sí. empezamos a tener una tendencia positiva, tenemos un crecimiento del PIB muy importante y, como digo, somos la primera o segunda economía europea que está creciendo ahora mismo. Por tanto, sí que el gobierno es positivo en sus estadísticas, en sus perspectivas. Es verdad también que le toca ser positivo, Claro. porque tenemos unas elecciones en diciembre. Sí. Es decir, ya el discurso ese gubernamental que teníamos de, bueno, hay que esperar, no, ahora tenemos que ser todos muy felices y el gobierno tiene que estar encantado de haberse conocido. Por eso que las elecciones vienen por allí el Claro. 20 de diciembre, cerca de Eso Nochebuena. es muy inteligente, ¿eh? Es Sí. decir, que hay que reconocer que si bien este gobierno ha sido un gobierno tecnocrático, Sí. es decir, el gobierno que tenemos ahora es un gobierno tecnocrático, en el sentido de que no ha sido nada comunicador, ha sido un gobierno que se ha dedicado a trabajar, que es verdad que era lo que tocaba en ese momento. Es decir, España hemos salido de estar prácticamente intervenidos de facto a ser ahora mismo la primera o segunda economía creciente en Europa. Por tanto, tocaba trabajar, no tocaba contar. Claro. Y es verdad que eso sí se le puede achacar a nuestro gobierno. Es decir, Rajoy ha sido todo menos comunicador, pero ha sido un tecnócrata que era lo que necesitábamos en ese momento. Necesitábamos en ese momento a alguien que trabajase y que sacase España adelante, como es verdad que se ha sacado. Dicho esto, de verano aquí toca comunicar, porque o comunicamos o se cae el gobierno. Y entonces ha sido muy inteligente ponerlo el 20 de diciembre. ¿Por qué? Porque estamos en plena Navidad. Claro. Y parece una tontería, pero los sentimientos son distintos, la gente está más feliz, se encuentra más feliz con lo que tiene y quizás no quiere arriesgar a lo que pueda cambiar. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de análisis político, desde luego haberlo puesto el 20 de diciembre es fantástico. Es que me estoy riendo porque las elecciones en Venezuela son también un 6 de diciembre, conmemorando la fecha en que ganó Chávez la primera presidencia en el 90. Pero bueno,
es una prerrogativa que tiene que estar Claro. en el poder, ¿no? Poder determinar cuándo pone las elecciones dentro de unos márgenes legales. No como se puede ser de otra criticar forma. la inteligencia política tampoco, ¿no? Por eso digo que allá donde sí criticamos esa oscuridad o esa opacidad que ha tenido el gobierno, pero justificándola, porque es verdad que tocaba trabajar y no tocaba comunicar, ahora hay que elogiar que han sido, pues, oye, inteligentes a la hora de establecer ese momento para las elecciones. Es plena Navidad, 20 de diciembre, o sea, es que en 5 días es Navidad. Volviendo al tema de la inmigración, con respecto a la asesoría que tú les brindas a los venezolanos, ¿cuáles son esos casos más difíciles que te ha tocado resolver o incluso aquellos que no han tenido solución posible? Bueno, tratamos que no sea solución posible nunca la tengamos. Es decir, siempre buscamos algo. Claro. Siempre hay que buscar algo. Es decir, a esa persona, o sea, alguien que cambia de su país es porque, o por necesidad, o porque tiene ganas de mejorar. Es decir, nadie cambia para... Entonces, esas ilusiones siempre hay que respetarlas y hay que apoyarlas al máximo. Entonces, nosotros nos dejamos la piel por esa gente. En principio, no es falsa modestia, pero la verdad que a día de hoy hemos ayudado prácticamente al 100% de la gente que lo ha necesitado. Siempre buscamos un hueco y, siendo sincero, es decir, que si alguien viene y vemos que no hay posibilidades, le dice, mira, por este camino no, hay que esperar, hay que buscar otro camino, pero nunca quemamos esa esperanza de esa persona que quiere venir, porque o sea, somos conscientes de esa importancia que tiene y esa esperanza para esa persona que quiere cambiar su país. ¿Y cuáles son los casos más recurrentes en términos de dificultad? Bueno, el de los cualificados, el de los que quieren montar un negocio, son los más, digamos, complicados. Sí. Los no lucrativos es acreditar y, bueno, y hacerlo bien para que el consulado en España, en Venezuela, sí que vea que está todo justificado. Lo hacemos todo muy bien, lo dejamos todo determinado y, bueno, ya nos conocen en ciertos consulados y saben que lo hacemos todo de una forma muy metódica y muy clara. Entonces, bueno, pues normalmente eso sí sale bien. Lo más complicado, digo, es pues poder justificar una residencia para un negocio determinado y poder montar bien ese business plan y poder demostrar frente a las autoridades gubernamentales, que sí que se va a desarrollar un negocio factible. ¿Y cuántos venezolanos más o menos, si conoces la cifra, podemos decir que hay en España que han pasado por tu bufete, que han logrado establecerse siguiendo los lineamientos de vosotros y que hoy día se puede decir que son exitosos, pues que se han insertado en la sociedad española y que están produciendo valor agregado? Pues centenares, 200, 300. 200, 300. Sí. ¿Y en qué área, por lo general, van a invertir los venezolanos o en qué área se dedican a producir en España? Tenemos por un lado los que han venido a comprar inmuebles, estamos hablando de 50, 60 familias. Los que han ¿Qué venido tipo de inmuebles? Disculpe a mí lo que te interrumpa. de todas clases. Hemos tenido inmuebles tanto en Madrid ciudad como en la costa. Y además pueden comprar... ¿Pisos? Sí, pisos. Apartamentos. Pisos, apartamentos. Pueden comprar 2 inmuebles de 250.000 cada uno, es decir, que no puede ser uno en Madrid y otro en Benidorm. No hay necesidad de que sea todo sobre el mismo inmueble. Y esa gente que compra, disculpa que te interrumpa de nuevo, pero esa gente que compra inmuebles, después, ¿a qué se dedica? ¿Qué actividad económica desempeña para hacer sustentable su... Tenemos algunos que han comprado inmuebles y los han comprado para que les sirva, por un lado, para tener esa residencia y poder venir a España o Europa sin ningún tipo de trabas, y lo que les hemos puesto ese inmueble es en rentabilidad. Ya. Les llevamos el alquiler, les gestionamos absolutamente todo lo que es a nivel impositivo y demás, y entonces ese venezolano pues está en su país o está viajando, depende un poco el perfil a lo que se dedique. Y luego hay algunos que, además de haber invertido en ese inmueble, han puesto un negocio. Ahí ya no necesitan poner un negocio presentando un business plan y demás. Claro, pues ya pueden ponerse de plomeros, como tú decías, ahí no hay ningún problema. ¿Y qué negocios suelen abrir? Pues mira, desde restaurantes, empresas de tecnología. ¿De tecnología? Los venezolanos son muy buenos en tecnología. Es decir, empresas de informática, de comunicación. Es decir, hay varios sectores. Pero los más recurrentes de los que tú... Tecnología y comunicación. Tecnología y comunicación. Son muy buenos. Tú me estabas comentando un tema bien interesante, que es acerca de la ley
Me estabas comentando que en octubre España publica una ley, octubre de 2015, que va a favorecer a los judíos sefardíes de América o solamente de Venezuela. De todo el mundo. De toda América. No, de todo el mundo. De todo el mundo. O sea, los sefardíes son aquellos judíos que fueron expulsados por los reyes católicos en 1492 y consecutivamente, y esos sefardíes han seguido conservando las raíces españolas. No. Hay incluso familias que nos hemos encontrado que siguen teniendo las llaves de la casa de sus tatarabuelos, ¿no? Entonces, España tenía una deuda pendiente para con ese colectivo, y lo que se ha hecho ha sido la publicación de una ley que entra en vigor ahora en octubre, como bien dices, que va a otorgar la nacionalidad española directamente a aquellos ciudadanos sefardíes. Ahora, me estás hablando de los ciudadanos sefardíes descendientes de aquellas familias expulsadas en 1492. Un inciso histórico, por cierto, la comunidad judía en Venezuela es mayoritariamente sefardí, una comunidad muy fuerte. Entraron, si mal no recuerdo, por los lados de Coro, Gustavo Falcón. Tenemos muchos, tenemos ya muchas consultas de sefardíes venezolanos. ¿Ah, sí? Ahora, lo que te iba a preguntar, ¿cómo hacen para verificar que esas familias sefardíes son descendientes de familias expulsadas cuando la época de los Reyes Católicos? La ley contempla varias presunciones a los efectos del otorgamiento de la nación española para ese sefardí. Primero, que se haya conservado el idioma, lo cual en Venezuela no tiene ningún misterio, porque se habla castellano. Claro. Entonces, sí nos estamos encontrando con complicaciones para acreditar sefardíes en, por ejemplo, Tel Aviv, en Israel. Claro. ¿Por qué? Porque es verdad que son descendientes de sefardíes, pero no han conservado esas raíces. Sin embargo, en Venezuela la parte de ese requisito, de esa presunción, la tenemos ya salvada. Luego, evidentemente, conservar ciertos caracteres o ciertas condiciones de esa condición de sefardí, pues como pueda ser sus apellidos. Hay un listado de apellidos que se presumen que son de descendientes sefardíes. Y luego cualquier documento histórico que podamos aportar a ese expediente. Y ya hay muchos sefardíes venezolanos que están tocando las puertas de tu bufete para... Tenemos decenas de sefardíes venezolanos que están ya, y estamos preparando ya expedientes. Ahora mismo el Ministerio de Justicia está preparando todo lo que es el sistema informático y todo lo que va a ser el sistema burocrático para poder dar desarrollo a esa... Pero es muy interesante, es que van a ser españoles. Sí, de verdad. No es que vayan a ser residentes, es que son españoles de facto. Y por tanto tendrán su obtener la nacionalidad automáticamente. Automáticamente. Tendrán su pasaporte español directamente. Pero es una buena noticia para los judíos que quizás no quieran ir a Israel, pero buscan otra opción quizás. Venir a España, venir a Europa. España y Europa. Es que con el pasaporte español se les abre todas las puertas de Europa. Qué maravilla. Bueno, desafortunadamente, Emilio, estamos llegando al final de nuestro programa, pero quiero que sepa que están las puertas abiertas, así como Irán le está abriendo las puertas a España y España le está abriendo las puertas a Irán. Decía el Papa cuando llegó a Cuba, Juan Pablo II, si no me equivoco, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Ahorita estamos, que Irán se abra a España y España y el mundo se abra a Irán también. Sí. Fue un placer tenerte por acá. Igualmente. Esperamos que puedas aceptar una segunda invitación para conversar sobre estos temas. Es un hablar contigo. De antemano estás invitado para cuando España apruebe la ley que le permite la nacionalidad española a todos los sefardíes. Perfecto. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Emilio Ramírez de Matos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Cuando quieras.